Continuando con los tres estados de la viga, vamos a estudiar el último estado, que es el estado de resistencia. Ya vimos con anterioridad el estado de la viga, el no agrietado, el agrietado o servicio, y por último vamos a estudiar el estado de resistencia. Como ven, también se le denomina diseño por resistencia o última o diseño a la rotura. Hoy en día se le conoce con el nombre de diseño por resistencia. Bueno, este método es muy usado ya, se usa bastante en los cálculos, en los diseños estructurales, en las edificaciones y muchas estructuras más. Por ejemplo, tenemos en zapatas, ¿no? Muro de contención, vigas, etc. En este estado de resistencia existen tres tipos de fallas. La primera falla, lo que vemos acá en pantalla, es falla cuando fluye el acero, ¿no? Este estado se le llama falla dúctil, falla por fluencia del acero. Después tenemos otro tipo de falla, por ejemplo, la falla por compresión del concreto o falla frágil, y un intermedio que vendría a ser la falla balanceada. Estas tres fallas se verifican y se procede al diseño. Entonces, lo óptimo, lo regular es que se diseñe en el estado por falla a la fluencia del acero, ¿no? O sea, en falla dúctil es lo ideal. Pero va a depender también del diseño del elemento, de las cargas, de las predimensiones de la viga o elemento estructural que se esté determinando. La falla por ductilidad es cuando, por ejemplo, ya el estado de rotura se excede, o sea, incrementamos las cargas en una edificación y por alguna eventualidad ya no se puede producir el estado de servicio, o sea, ya no da, ¿no? Simplemente el esfuerzo a la compresión que vimos es mayor a 0,45, el esfuerzo del acero ya es mayor a 0,5 del F sub Y. En este caso podríamos analizarlo en este tipo de estado. Bien, entonces, ¿qué significa? Que ya la estructura ya no es elástica. Recuerdan que vimos anterior que era una estructura, una linealidad, ¿no? El esfuerzo era triangular. Acá no. Entonces, acá, por ejemplo, se estudia la viga y se ha determinado por Whitney, ¿no? Whitney determinó que este vendría a ser el esfuerzo generado por una viga por resistencia. Se produce un F' sub C, pero con una tendencia de una fórmula parabólica en este estado. Entonces tendríamos que hallar el área, igual que hallamos en el anterior, era un medio de la base, F' sub C por J, y se utilizaba JD en estado de agrietado. Acá tendríamos que tener esta área. Esta es la parte real que nos dice Whitney, ¿no? Pero para resolver este problema es mucho más complejo, mucho más idealizado. Entonces, Whitney consideró en su análisis transformarlo en una área rectangular conocida, ¿no? Conocida. Entonces, esto lo transformó en una área conocida por laboratorio y calculó los parámetros que habían similitud. Por ejemplo, el esfuerzo dependía, ¿no? La parte del esfuerzo dependía de un porcentaje del concreto y determinó 0,85% de la calidad del concreto. La altura del eje neutro, recuerden que este es el eje neutro, donde ya hasta acá debería haber llegado, por ejemplo, el esfuerzo generado por una viga, simplemente para transformarlo en un rectángulo, le llamó factor A, que era un porcentaje de, ¿cómo se llama?, de la distancia del eje neutro en las fibras a compresión. Entonces tenemos a las fibras a compresión, ¿no?
y tenemos A, que es un porcentaje. Como ya esto ya falló, recuerden ustedes que esto ya falló, ha fallado, entonces simplemente la parte inferior, que es la tracción, trabaja el acero. Entonces, como ya no hay un esfuerzo, sino ya llegó a fluir, y recuerden que nosotros trabajamos con el acero con una fluencia de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, por lo tanto se considera que ya fluyó este sector. Entonces, acá viene a haber un equilibrio, ¿no? La fuerza compresión del concreto lo equilibramos con la fuerza de tracción del acero, ¿no? Las distancias, A todavía no se conoce, se determinará por algunas fórmulas matemáticas y simplemente si observamos el peralte efectivo, le restamos a la mitad del concreto a medios, tenemos distancia, un momento, ¿no? Un momento, un par de fuerzas, un par de momentos de menos a medio. Con estas fórmulas se determina, con estas características, ¿no? Con esta definición, se determinan todas las fórmulas. Bueno, les invito, por ejemplo, a ver algunos textos, libros, en donde podamos demostrar las fórmulas correspondientes a este sistema. Hacemos sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, o sea, la compresión es igual a la tracción, observamos la compresión. ¿Por qué la compresión? Sería el área, observen ustedes, la fuerza, la compresión, sería A por el área, ¿no? Por el ancho. Entonces, acá vendrá a ser kilogramos por centímetro cuadrado por B por A, vendría a ser ya en toneladas o en kilos con lo que se esté trabajando. Entonces, y la fuerza a la tracción sería el área de acero que vamos a determinar o a diseñar por su fluencia. Está en unidades, por ejemplo, en toneladas. Si igualamos compresión igual tracción, comenzamos a determinar las fórmulas existentes en los libros, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos C igual T, despejamos, podemos despejar A y nos da una característica. Ya observemos, aprendamos ya que esta fórmula matemática que ustedes ven acá, hay unas características esenciales que se da en concreto, que se le llama la cuantía. ¿Qué cosa es la cuantía del acero? Estamos trabajando, se supone, el acero en tracción. Entonces, la cuantía se le va a determinar como el área de acero que no conocemos entre el área efectiva, que vendría a ser B por D. O sea, es el área de efectiva del concreto, completo. O sea, B por D dividido A sub S, área de acero entre B por D, le vamos a llamar cuantía. Un término muy usado entre los ingenieros para determinar características mínimas de requerimiento, de diseño. Bien, entonces, si hacemos esta operación matemática y reemplazamos en la ecuación, nos va a dar esta ecuación de acá, que vemos acá. Reemplazamos la cuantía A sub S entre BD, nos da esta ecuación, y también hacemos una transformación, solamente transformación mecánica. No necesariamente tiene que hacerse, pero es mucho más sencillo. Simplemente hacemos un truco matemático y le podemos llamar cuantía mecánica, o también le llaman cuantía corregida. Algunos textos le llaman cuantía corregida. Aquella relación que es la cuantía que ya se ha calculado anteriormente por la multiplicación entre la fluencia del acero entre la calidad del concreto, F' del concreto. A esta función se le dice cuantía mecánica. Entonces, si volvemos a reemplazar esta ecuación en la primera, obtenemos el valor de A. Entonces, ¿cómo obtenemos este valor de A? Simplemente la cuantía mecánica por el peralte efectivo entre 0.85 y 0.85 viene pues de esta operación matemática. Ahora, ¿cómo relacionamos A y C? Es importante. A y C. ¿Qué encontró Whitney? Whitney encontró una relación matemática que dice que A, vamos a ver, que es más pequeño, es beta 1, un factor, por C. Entonces, si conseguimos beta 1 de alguna función, podemos hallar A o C. Entonces, primero se determina A y después el valor de C. Ahora, beta 1 va a depender de la calidad del concreto. Por ejemplo,
Para concretos menores o iguales a 280, beta 1 vale 0.85. Similar, no tiene nada que ver con este valor, no es esta acá. Inclusive algunos textos esto le llaman beta 2, ¿no? Pero es un valor constante, es por coincidencia. Por ejemplo, para concreto 350, esto va decreciendo 0.05. O sea, si tenemos una calidad de un concreto 350, el valor de beta 1 sería 0.80. Y así sucesivamente, una fórmula que lo van a encontrar en algunos textos. Otra opción, también otra fórmula matemática sería, como ya tenemos la fuerza en compresión y las fuerzas en tracción, podemos hallar el momento. Entonces, ¿qué momento produce estas fuerzas? Pues decimos, el momento que produce estas fuerzas vendría a ser, por ejemplo, a la compresión por su distancia para anular la tracción. Fuerza por distancia. Entonces, la fuerza, ¿qué momento produce la viga? La resistencia, la sección. Produce la compresión por su distancia y anulamos la tracción. C, que vendría la fuerza en compresión por su distancia de menos a medios. Es ahí que ustedes se dan cuenta que se puede demostrar estas fórmulas matemáticas y se hacen las combinaciones correspondientes, el valor de C que ya lo tenemos anteriormente, recuerden ustedes, ¿no? Por ejemplo, el valor de C que tenemos acá, reemplazamos y ustedes pueden encontrar esta fórmula matemática en función de W. Y también el ACI, si queremos diseñar, por ejemplo, el ACI especifica que el momento resistente de una viga se le multiplica por un factor de seguridad a la flexión, porque esta viga está trabajando a la flexión. Este factor de seguridad, por ejemplo, para vigas en flexión, es phi y también puede ser, es valor de 0.85. Entonces, cada elemento tiene su factor de seguridad. Por ejemplo, si es a la flexión, es, perdón, 0.90, si es a la flexión. Si vamos a trabajar a la cortante, por ejemplo, estribo, más adelante, 0.85. Si vamos a hacer estructuras más adelante, también balcones, estructuras a la torsión como escaleras helicoidales, ¿no? Análisis estructural de escaleras, balcones, existe torsión, entonces podemos también trabajar con 0.85. Más adelante podemos trabajar nosotros diseñando columnas, ya la diferente tipo de columnas, ¿no? Si columnas estribadas, columnas hinchadas, que lo vamos a explicar en su debido momento, se trabajan con estas características. Y el aplastamiento del concreto con 0.70. Nosotros, como estamos trabajando la viga a flexión, simplemente vamos a trabajar con el valor de 0.90. Entonces, este valor de phi prácticamente quedaría constante de 0.9. Con esta expresión 1 podemos despejar, ustedes pueden despejar mu entre phi f' sub c, bd cuadrado y despejar w. Observen ustedes, si multiplicamos w por 1 y w por 0.59 de w, nos da una ecuación de segundo grado. Despejamos, observen ustedes, mu, phi f' sub c, etcétera, pasa, esto queda en el segundo miembro y esto queda una ecuación de segundo grado. Con esta ecuación de segundo grado, lo ordenamos matemáticamente y nos queda esta expresión. Y esto lo desarrollamos por álgebra, ¿correcto? Por álgebra, y nos da esta expresión matemática muy conocida. Entonces, calculando W, que es la cuantía mecánica o cuantía corregida, ¿no? Podemos hallar el área de acero con esta expresión. Y esta área de acero simplemente sale de las funciones anteriores. Ustedes van a reemplazar el A, el W, este acá, en función de A, estas funciones, vamos a llegar a esta función matemática, que es lo mismo. Traten de, inténtenlo, hagan ese intento y demostramos esta fórmula matemática con las expresiones anteriores. Con la cuantía, pues acá recuerden que la cuantía vendría a ser la cuantía normal por el f sub y entre f sub prima sub c, despejamos y nos da esta fórmula. Entonces sería el área, una fórmula muy conocida, no solamente para vigas, sino para zapatas, muros de contención, escaleras, losas aligeradas, losas armadas en dos direcciones, losas giradas en una dirección, losas macizas y muchas estructuras más que vamos a diseñar
con esta fórmula matemática en flexión. Bien, y después tenemos la falla por compresión, que viene a ser cuando las características o la cantidad de acero es exagerado o tiende a tener muchos valores. Por ejemplo, nosotros el ACI, el Reglamento Nacional de Edificación de las Normas Peruanas, nos limita, nos va a limitar que la cuantía que nosotros calculemos tenga un tope. Si pasa ese tope, simplemente ya vendrían a estar en estado de, por ejemplo, una falla del concreto por falla frágil. Entonces, si el concreto puede ser falla dúctil, falla frágil o balanceado. Entonces, estas expresiones también son calculadas mediante. Entonces, estas expresiones, ustedes vamos a ir adelante con un problema de aplicación, un ejercicio de aplicación. Vamos a entender por qué es una falla frágil, por qué es una falla dúctil y por qué es una falla balanceada, ¿no? Todas las expresiones, todas las demostraciones lo pueden encontrar en muchos textos, ¿no? Muchos textos. Acá, de todas maneras, muestro un poco la demostración matemática de cada una de las fallas y sus fórmulas correspondientes. Cómo se calculan los momentos resistentes en una falla frágil o una falla balanceada. Entonces, la cuantía balanceada está dada por esta expresión matemática, ¿no? Y el reglamento, por ejemplo, de las normas peruanas para zonas en el Perú, por ejemplo, en la zona de la costa del Perú, tenemos el cinturón de fuego, entonces es una zona sísmica, no muy altamente sísmica como otras zonas, pero es una zona bastante sísmica, entonces se considera el 75% de la balanceada. Con esto se controla. Suponiendo que es una zona muy altamente sísmica, este factor se puede reducir hasta 0.50. Son los factores de seguridad para asegurar la resistividad a la flexión de la estructura en estudio. Entonces, acá tenemos los criterios. Entonces, determinamos la cuantía. Recuerden que vamos a determinar una cuantía, nosotros una cuantía mecánica. Esa cuantía mecánica lo podemos convertir en cuantía del elemento viga. Si es menor que la falla balanceada, se le llama ducto. Si es igual que la falla balanceada, se le llama la falla balanceada, si es la cuantía balanceada, y si es mayor que la cuantía balanceada, se le llama frágil, ¿no? ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal que nosotros diseñemos en este tipo de fallas. Es lo ideal. Si tenemos en este tipo de fallas, entonces simplemente podemos hacer modificaciones, podemos mejorar el concreto, podemos variar las características de la viga, su altura, su peralte, su ancho, ¿no? Algunas consideraciones que podamos, que cumpla con esta falla, ¿no? Porque en esta falla es lo ideal que se diseñe en los edificios. Se pueden diseñar en esta falla también, pero vamos a verlo en otro capítulo, que se llama vigas doblemente reforzadas, ¿no? El Reglamento Nacional de Edificaciones, las normas peruanas, nos especifica que la carga muerta es, por ejemplo, para diseñar, se indica por 1.40 y la carga viva por 1.7. El ACI, por ejemplo, especifica este factor 1.2 y este factor 1.6. ¿no? Y este es por gravedad. No le he puesto acá el término, pero este es diseño por gravedad. Y si nosotros queremos también diseñar por sismo, por eventualidad de sismo, podemos utilizar esta fórmula. Se puede utilizar también el de viento, tendrían que ustedes ir, pero acá en el Perú normalmente viento no pasa los 60 kilómetros por hora. Por lo tanto, se excluye y se diseña ya sea por gravedad o por sismo, ¿no? Que vendría a ser esta fórmula. Y también la de acá, por sismo, que vendría a ser esta. De las condiciones, estas se supone que el que me dé el resultado mayor de estas tres, con ese valores vamos a hacer el diseño correspondiente. Ya les dije, por ejemplo, los vimos anteriores, cuál es la reducción de capacidad de resistencia, es el factor de seguridad fallo de Phi. ¿Cuánto es para la flexión? Recuerden 0.90, con este vamos a trabajar. Más adelante trabajamos el diseño de estribos, o columnas hunchadas, columnas estribadas, o también a la torsión, que también es 0.85 a la torsión. Vamos a resolver un ejercicio para poder entender un poco más y más adelante
En otro capítulo, en otro video, vamos a resolver un ejercicio, pero de un edificio de 4 pisos, ¿no? De 4 pisos, para entenderlo mucho mejor, cómo es que se diseñan las vigas a flexión. Bien. El primer ejercicio, vamos a tratar de verificar qué tipo de falla es para poder entender lo que anteriormente he explicado. Por ejemplo, una viga de sección rectangular está reforzada con 6 aceros de 1 pulgada en la parte de tracción, ¿no? Este está en compresión, o sea que simplemente podemos por ahora ignorarlo. Podemos, ¿no? Porque está en compresión, está trabajando el concreto. Digamos que por acá, voy a poner, por acá se va a encontrar nuestro eje neutro, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si este es nuestro eje neutro, estas fibras están en tracción. Vamos a poner acá en tracción. Y estas fibras están en compresión. Ahora, solamente decimos que esta zona se ha fisurado, ¿no? Se ha fisurado. Pero por las mismas características no lo vamos a diseñar por servicio. ¿Podemos diseñarlo por servicio? Por supuesto que lo podemos diseñar por servicio. Pero en esta oportunidad lo más común es diseñarlo por ductilidad, que es el más económico, que es falla dúctil. Perfecto. Entonces vamos a verificar en qué tipo se encuentra, en qué estado se encuentra. Tenemos todas las características. Bien, resolvemos. Como vimos anteriormente, podemos determinar los centros de gravedad de la capa total. O sea, primero de la capa 1, centro de gravedad, que es 6.22 centímetros, y de la segunda capa, porque son 2 capas, estaba diseñado, y tenemos 11.30. El centro de gravedad general, ya saben ustedes cómo se resolvió anteriormente, y tenemos capa del área 1 por su distancia, área de la capa 2 por su distancia, entre el área total. Y nos da un centro de gravedad de 7.91 centímetros. Este es el valor de acá, ¿no? Del centro de gravedad hacia abajo. Este valor. Bien, recuerden que ¿cuál sería el peralte efectivo? El peralte efectivo es la distancia del peralte, 50 centímetros, menos la distancia del centro de gravedad, que vendría a ser 791, nos da 42. 50 menos 791 nos da el peralte efectivo, que son los valores muy comunes para desarrollar un problema. Con esos datos podemos hallar la cuantía. Observen muy bien, la cuantía, un término muy usado en los ingenieros que queremos diseñar, por ejemplo, muchas estructuras. La cuantía. ¿Qué cosa es la cuantía? Es el área de acero en tracción, por ejemplo, para este caso, entre el área efectiva, B por D. El área de acero lo tenemos porque simplemente estamos verificando 6 aceros de una, entre B, que es 30, y la cuantía, y el peralte efectivo. Nos sale este valor. Miren este valor. Atención, ahora sí viene la explicación, lo que hicimos anteriormente. Nosotros calculamos la cuantía balanceada que viene de teoría. ¿Qué cosa es la cuantía balanceada? Para ver en qué estado se encuentra. Observen, mire, con la cuantía balanceada podemos nosotros definir si está en estado dúctil, falla balanceada o una falla frágil. Y la cuantía balanceada está determinada por esta fórmula matemática que ustedes lo pueden deducir de esta ecuación o en cualquier libro que ustedes tengan conveniente a ver. ¿A qué es igual la cuantía balanceada? Simplemente 0.85 de beta 1. Como es un concreto 210, beta 1 vale 0.85, otra vez, que lo vimos anteriormente. Esto sería 0.85 al cuadrado por 210 entre 4.200, que son valores ya muy comunes. 6.000, que es un valor común, 6.000 más 4.200. O sea que esta cuantía lo podemos determinar fácilmente, ¿no? Con una calculadora sencilla, solamente que este valor es 0.85, porque es un concreto 210. Menor de 280 ya vimos que es 0.85. Siendo así, podemos calcular la cuantía balanceada con esta expresión y nos da 0.02125. Ahora, ¿qué nos dice el Reglamento Nacional de Edificación de las normas peruanas? Estamos diseñando por las normas peruanas, pero ustedes pueden enseñar por otras normas también. Las normas peruanas nos dicen que en la cuantía máxima que nosotros podemos diseñar para que se encuentre en una falla dúctil, solamente vamos a coger el 75 como un factor de seguridad,
porque es una zona sísmica, por ejemplo, la costa peruana, ¿no? Lima, Trujillo, etcétera, es una zona sísmica. Por lo tanto, ¿cuál sería el valor de la cuantía máxima que podemos utilizar? El 75% de la balanceada. O sea, hasta este valor podemos nosotros trabajarlo para que esté en la falla dúctil. ¿Es verdad? Vamos a ver. Hemos deducido que es 0.02405, perfecto. Entonces, deducimos que es mayor de 0.01594. ¿Qué concluimos? Que es una falla de tipo frágil, porque es mayor que la balanceada. Si es mayor que la balanceada, tipo frágil. Entonces, no es recomendable diseñar, no es recomendable diseñar. Habrían que hacerlo trabajar al acero en compresión, que ese es otro capítulo anterior. Pero de todas maneras, podemos determinar cuál es la resistencia del momento que resiste esta viga. Por ejemplo, podemos determinar solamente por características teóricas, ¿no? ¿Cuánto resiste? Para eso, aplicamos la expresión 3 y 4 de falla frágil. ¿Qué dice la falla frágil? Vamos a la teoría de la falla frágil. Estamos en esta parte. Falla frágil. ¿Qué dice la fórmula? Si ustedes deducen esta fórmula, van a llegar a esta condición matemática. Dice así. ¿Cómo calculo A? Es una expresión de segundo grado. Observen, 0.85 es dato. F' sub C, dato. B es dato porque es el ancho de la viga, que para nuestro problema creo que es, vamos a ver el problema, es 30 y nuestro peralte 50 y nuestro peralte efectivo 42.09. Entonces, ¿podemos resolver este problema? Yo creo que sí. Vamos a ver la falla frágil. Acá está bien. A, el área de acero, lo conocemos. El módulo de elasticidad del acero también. ¿Cuánto es? Es un valor de 2 por 10 a la sexta kilogramos por centímetro cuadrado. El de acá es 210 kilogramos por centímetro cuadrado. El SU es la deformación unitaria del concreto. Y la deformación unitaria del concreto, según norma, es 0.003. Es un valor ya estipulado en teoría, ¿no? Entonces, y eso lo podemos ubicar nosotros de la falla balanceada. ¿Cuánto es el valor de SU? La deformación unitaria del concreto ya está dado en el reglamento. 0.003. ¿Cuál es la deformación unitaria del acero? F sub Y, que es 4200 entre 2 por 10 a la sexta, que vendría a ser 0.0021. No le he puesto, pero se puede deducir de acá simplemente. Si ya tenemos el SU y tenemos todos los valores, y acá tenemos que beta 1 para un concreto de 210 es 0.85, y D, que ya también lo hemos determinado que es 41 punto y tanto, ¿qué podemos despejar? Con la expresión 3, A. Y si obtenemos el valor de A, podemos, y recuerda que el momento resistente es esta fórmula, esta o esta, que es la compresión por su brazo, también lo conocemos el valor de A, el valor de B, y podríamos hallar el momento para saber cuánto resiste la viga en este estado. Resolvemos el problema con la expresión número 3, determinamos A, y con la expresión número 4 determinamos el momento resistente. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos determinado en este problema que es una falla frágil, y estas son sus consideraciones. ¿Qué cosa? A, la distancia, recuerden, del eje, no el eje neutro, sino un poquito más arriba del eje neutro, ¿no? Para poder determinar las características por el método de Whitney. Transformar una fórmula, un área parabólica en un área conocida, que puede ser rectangular o también podemos usar triangular, algo conocido. Bien. Entonces, en este problema que hemos deducido es una falla frágil. Vamos a resolver un segundo ejercicio. Nos dicen así, un poquito más de ingeniería. Nos dicen así, diseñar, ya no vamos a verificar, vamos a diseñar, pero queremos diseñarlo por el método de resistencia, o sea, ductilidad, como debe ser, como están los libros. Por ejemplo, el SAP, si ustedes determinan el área, más adelante vamos a hacerlo también por SAP, de un edificio, y lo determina por ductilidad. No lo determina por el estado de fragilidad, sino en el estado de dúctil, falla dúctil. Bien.
Diseñar por el método de resistencia, falla dúctil. Una viga de sección rectangular, esta es nuestra viga, 30 por 55. Como se muestra en la figura, cuyo momento último de diseño, esto ya lo da análisis estructural, como vimos anteriormente. Resolvemos el edificio y el momento último nos da análisis estructural, ya magnificado por 1.4 de la carga muerta, el 1.7 de la carga viva, o la combinación de carga, la envolvente, que vamos a hacer otro ejercicio más adelante, y determinamos el momento máximo positivo a la tracción, que es este valor, ¿no? Por ahora lo vamos a hacer así para aplicar otro problema más adelante. El concreto, una calidad de 210 y su acero 4200. Vamos a ver. Cuando es para diseño, yo les mencioné si queremos diseñarlo en una capa, por ejemplo, acá va a ir nuestro acero, ¿no? En tracción. Acá también, por ejemplo, ¿no? Y las varillas que sean. No sé cuántas varillas serán. Y acá también va a ser en compresión, que se llama acero por construcción. Porque si bien es cierto, no es necesario, pero para poder amarrar los estribos se les pone mínimo, por ejemplo, una cantidad mínima de acero por construcción, ¿ya? Que esto lo vamos a ver más adelante. Se dice que si yo quiero diseñarlo en una sola capa, acá, en una sola capa, como no sé esta distancia, el centro de gravedad, no lo conocemos, no se puede calcular, se le considera 6 centímetros para una capa. Y si yo considero 2 capas, para diseñar se le considera 9 centímetros. O sea, el peralte efectivo menos 9. El peralte total, perdón, menos 6 nos daría el peralte efectivo. Pero nosotros vamos a diseñar o vamos a probar con una capa. Si no da una capa, porque no entran acá la cantidad de acero, entonces probamos con 2 capas. Entonces nuestra primera iteración es, primeramente, ver si se puede hacer en una capa, que sería lo mejor, lo más óptimo. Bien. ¿Cuánto es nuestro peralte? 55 centímetros, peralte total. Como es una capa, 6 centímetros, restamos y nos da nuestro peralte efectivo 49. Primer paso. Nos dice la teoría que la cuantía corregida o cuantía mecánica está dada por esta expresión, que ya estamos diseñándolo, recuerden ustedes, por falla dúctil, o sea, en falla dúctil, en el estado de rotura en estado dúctil. Es esta fórmula. ¿Qué obtenemos de esta fórmula? Ya la hemos visto anteriormente. El momento lo tenemos, ¿sí? Perfecto. F' sub C, esa es la flexión, 0,90. F' sub C, 210. B, el ancho de la viga, 30 centímetros. Y el peralte efectivo, que es 49. Resolvemos el problema y conseguimos la cuantía mecánica. No olviden que para las unidades, ¿cómo es las unidades? Recuerden, siempre, por ejemplo, les hago una recomendación. ¿En qué observan ustedes la fórmula y vean en qué está trabajando la resistencia del concreto? Está trabajando en kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, todo convertándolos a centímetros y todo a kilogramos. Como el momento nos dan en toneladas por metro, a kilogramos por 1000, a metros, a centímetros por 100. 10 al cubo y 10 al cuadrado da 10 a la quinta. Por eso acá les pongo por 10 a la quinta. ¿Para qué? Para que las unidades se anulen, se eliminen, porque esto no es adimensional, no tiene unidades. Resolvemos el problema, ustedes pueden resolver con calculadora y llegamos a esta fórmula, o este dato real. Ahora, ¿cómo conseguimos la cuantía? Recuerden ustedes que es una fórmula que acá está. Aquí es igual a cuantía, es la cuantía mecánica por F' sub C entre F'. Y retenemos este resultado. ¿Cómo sabemos si es falla dúctil, falla balanceada? Primero se calcula la falla balanceada. Ya sabemos de la expresión 5 superior que la falla balanceada para este concreto, recuerden que simplemente necesitamos la calidad del concreto, joven, siempre. Este de acá, recuerden que siempre es 4200 para el acero en fluencia que trabajamos en el Perú. Si tenemos este valor y el concreto es 210, este valor será 85, por lo tanto, para un concreto 210, siempre vamos a tener un valor ya constante, ¿no? Que lo hemos calculado en esta oportunidad y nos da 0.02125. ¿Correcto? Entonces, 0.02125. Ahora, decimos,
la cuantía balanceada es 0.025. Ahora, no se trabaja con la cuantía, sino lo castigamos por un factor de seguridad. Por ejemplo, ya les dije, las normas peruanas y en zona sísmica hay que castigarlo por el 75%. Este es lo máximo que podemos llegar. Hasta acá sería nuestra cuantía máxima para poder diseñar por el estado de resistencia y falla dúctil. Ahora, la cuantía que hemos calculado de nuestro edificio, de nuestra viga, comparamos, caramba, es mucho mayor, este es mucho mayor. Entonces, deducimos que es falla dúctil. ¿Se dan cuenta? Si fuera, por ejemplo, igual, ya podríamos decir que es una falla balanceada, y si fuera mayor, una falla frágil, ¿no? Como vimos el problema anterior. Deducimos que es falla dúctil. Entonces, si es falla dúctil, entonces, jóvenes, yo creo que es la mejor forma de diseñar por recomendaciones, ¿no? El SAP, por ejemplo, el ETAP nos recomienda diseñar en falla dúctil para edificaciones comunes. Bien, ya determinando el tipo de falla y la característica perfecta, decimos a qué es igual el área, despejamos de las fórmulas anteriores. La cuantía, que ya lo tenemos, que es 0.007559 por B, 30 y D. Obtenemos el área de acero positiva, 11.11. Ahora, ¿qué acero vamos a usar? Por ejemplo, vamos a usar acero de 3/4 o podemos usar de 1. Yo en este caso, por ejemplo, mi primera opción, pueden haber otras opciones, voy a usar acero de 3/4 que es 2.85. El estribo recomendando que mínimo sea 3/8 para edificaciones de este tipo, ¿no? Entonces, si es 3/8 el estribo, 0.95. Entonces, simplemente dividimos 11.11 entre 2.85 y nos da, vamos a ver, dividir, por ejemplo, 11.11 entre 2.85, a mí me da 3.90 varías, que no voy a ponerle 3.9, sino 4 varías. Entonces, ¿cuál voy a usar? 4 varías de 3/4 en tracción. Ahora, ¿cómo consigo las varías en compresión? Recuerden que no necesita, pero el mínimo son 2 para poder amarrar el estribo. Entonces decimos, ¿cuántas varías son acá? Son 4. Pero para poder, podemos decir que en esta oportunidad vamos a considerar un 50%. Entonces, pero en sí, en otro problema vamos a calcularlo de otra forma, pero por ahora vamos a calcularlo el 50%, vendría a ser 2 varías. Si es 4, 2 varías. Entonces, hacer en compresión. Y acá tenemos el plano de final definitivo. Por ejemplo, tenemos los 30, los 55, los 30, tenemos el estribo. Recuerden que acá es la varilla, 4 centímetros de recubrimiento y nos salió 4. En la parte en compresión, 2 varillas. Esta longitud, que es la longitud de anclaje del estribo, el ACI dice que esta longitud debe ser 6 veces el diámetro de la barra del estribo, 6 veces la barra del estribo, si está diseñado de esta forma, amarrado de esta forma, ¿no? Dan la vuelta al estribo, dan la vuelta y amarra. Entonces, ¿cuánto da 6 veces el diámetro del estribo? Como el estribo es de 3/8 y su diámetro es 0.95, nos daría 6. Pero recomienda el ACI mínimo que debe ser 7.5. Esto de acá es por reglamento. Entonces, nos da 6, pero mínimo debe ser 7.5. Entonces, nuestro corte o nuestra viga como respuesta del problema sería 4 varillas de 3/4 y 2 varillas de 3/4 en la parte de compresión. Dejo para ustedes este ejercicio que es similar, ¿no? Pero lo vamos a resolver en otro momento, otro ejercicio para una edificación, ¿no? Simplemente lo vamos a resolver cuando ya se quiere diseñar un edificio. Recuerden que tenemos un momento positivo y tenemos un momento negativo en la cara, como debe ser, no en el eje, en la cara, ¿no? Este es para otro caso, pero hasta acá hemos terminado la primera parte, la primer video de falla dúctil o estado de resistencia. Gracias.